Espíritu de Dios, necesitamos que tú controles nuestras vidas, que tú gobiernes todo lo que somos. Espíritu Santo, por favor, en esta hora invocamos tu presencia. Ven sobre nosotros. Sé propicio a nuestras vidas, a nuestra necesidad. Espíritu Santo, ven. Toma el control de cada uno de tus hijos. Aquel que viene cansado, que viene enfermo, aquel que tiene una crisis, una dificultad. Ministra paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo tú puedes dar. Espíritu Santo, ven. Háblanos por tu palabra. Tú eres el autor de la palabra. Háblanos. Permítenos entender el mensaje y danos las fuerzas para poderlo practicar, para poderlo aplicar en nuestra vida. Espíritu Santo, te necesitamos. Demos un aplauso al Espíritu de Dios. Aplauda y acompañe ese aplauso con palabras de gratitud, de adoración. Espíritu Santo, te amamos. Espíritu Santo, te adoramos. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse, de estar cómodo en esta preciosa hora. Cuentan que en una cárcel un preso le dice a otro preso, ambos condenados a cadena perpetua. Y un preso le dice al otro, disculpe, ¿usted es casado? Y él dijo, uy, no, ¿qué tal? Yo prefiero ser libre. Para algunos el matrimonio es como una cárcel, ¿no? Y prefieren estar en cadena perpetua que estar casados. Y es que el hombre por naturaleza como que vive en una continua búsqueda de la libertad. Uno ve los menores de edad. ¿Qué es para un menor de edad la libertad? ¿Qué sería para un menor de edad la libertad? En una frase es hacer lo que quiera. Y algunos dicen, ya va a llegar que cumpla mis 18 años y ahí sí voy a ser libre. ¿Libre para qué? Para hacer lo que se le antoja. Pero como dijeran algunos hombres muy sabios, mire estas frases. Nelson Mandela, quien fue un hombre que estuvo en la cárcel muchos años, él dijo, ser libre no solo es desamarrarse las propias cadenas, sino vivir de tal manera que se mejore y respete la libertad de los demás. Albert Camus, otro pensador, dijo, la libertad es una oportunidad para ser mejor. Un pensador francés dijo, libertad es el derecho de no hacer lo que perjudique a los demás. Lo repito, libertad es el derecho de no hacer lo que perjudique a los demás. Y como dijera uno de nuestros próceres de la independencia, Francisco de Paula Santander, las armas os han dado la independencia, pero las leyes os darán la libertad. ¿Qué sería de nuestra sociedad si no hubiera leyes? ¿Qué sería de un país como Colombia sin leyes? Si así teniendo leyes, y esto es casi un caos a rato, ¿se imagina cómo sería nuestra ciudad sin leyes de tránsito? Ay, hermanos, si anoche vine a hacer un compromiso en una reunión de un matrimonio y casi 2 horas para llegar a mi casa. Qué tráfico, ¿no? ¿Qué sería?
El apóstol Pablo escribió una carta, que es la carta a los Gálatas, y esta carta es considerada como la carta de la libertad cristiana. Y es una carta donde Pablo quiere dejar bien claro que si Cristo nos hizo libres, debemos mantenernos en libertad. ¿A cuántos Cristo ya los hizo libres? ¿Cuántos saben que tienen libertad en Cristo? ¿Cuál es nuestra tarea ahora? Mantener esa libertad. Y ese es el mensaje que yo quiero compartir en este día con ustedes. ¿Cómo mantener la libertad? Si ya conocimos a Cristo y si Cristo ya nos liberó, ¿cómo hacemos para no perder esa libertad? Y quiero que veamos algunos textos en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. La palabra del Señor dice, leemos la Nueva Versión Internacional: Cristo nos libertó. ¿Para qué nos libertó? No les escuché. ¿Para qué nos libertó Cristo? Para que vivamos en libertad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Versículo 2. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Oiga esto tan terrible que dice Pablo: los que tratan de cumplir la ley, ¿de qué se cayeron? De la gracia. ¿Y qué pasó en la relación que tenían con Cristo? Se rompió. ¿Cómo mantener la libertad? Y hoy en día, al igual que en el tiempo del apóstol Pablo, hay personas que quieren colocar sobre los cristianos otra vez cadenas para esclavizarlos. Y una de esas cadenas, una de esas esclavitudes se llama el legalismo. Cuando uno conoce al Señor en este tiempo, al igual que en la época de Pablo, generalmente llegan personas que ya tienen alguna indicio de que usted es cristiano y llegan a ponerle otras cargas que no son otra cosa sino legalismo. A veces a usted lo han visitado los testigos de Jehová para decirle: mire, y empiezan a contaminarle. Y llega el hermanito Jesús solo que le dice: no, usted se bautizó mal, no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de solo Jesús. Y llega el adventista y le dice: mire, usted tiene que guardar el sábado y tiene que comer esta comida y aquella otra y por aquí y hacer esto. Lo mismo le pasó a los cristianos de la iglesia que Pablo fundó en Galacia. De hecho, hay que entender que Galacia era una provincia romana. Era una provincia muy próspera, con mucho dinero. Pero ¿sabe cuál era el negocio principal de Galacia? La compra y venta de esclavos. Así que cuando Pablo le escribe a ellos sobre la libertad, les está hablando a partir de una realidad de esclavitud. Ellos vivían en esclavitud y ahora que conocen el evangelio, aparecen un grupo de personas llamadas judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Judíos que habían conocido a Cristo, pero que decían que para que un gentil realmente se salvara, tenía que cumplir con la ley, a partir de circuncidarse y todo. ¿Y qué es lo que dice Pablo aquí? No, señor. Un cristiano que ha conocido a Cristo es salvo, y es salvo por fe y por la gracia en Cristo Jesús.
Nosotros somos salvos no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La salvación para nosotros es absolutamente por gracia. Pablo escribe esta carta principalmente para contrarrestar la influencia de los judaizantes. Y hoy en día sí que hay gente así, que usted es cristiano y llegan a decirle: mire, usted tiene que celebrar las fiestas judías, usted probablemente es judío, tiene que guardar esto, tiene que hacer aquello. Cuando llegue gente así, usted enfréntela con autoridad, dígale: no, Señor, a mí la muerte de Cristo me hizo libre. Yo soy libre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por normas, no por lo que yo pudiera hacer o dejar de hacer. ¿Sí, amén? La vida cristiana es como caminar en la cuerda floja en el circo. ¿Se ha visto esos que caminan en esa cuerda floja? ¿Cuál es el riesgo que ellos tienen? Si se van para un lado y si se van para el otro lado, ¿cuál es la única opción que tienen si se quieren mantener? Tener el equilibrio. Y en la vida cristiana usted va a encontrar un extremo, y un extremo es el legalismo. Personas que creen que para ser verdaderos cristianos, que creen que para mantener su libertad tienen que ser legalistas. Pero ¿cuál es el otro extremo? Mire por favor capítulo 5, versículo 13. Pablo dice así: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A qué hemos sido llamados? Pero, ¿cuál es el pero? Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta ¿a qué? A sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor. ¿Cuál es el otro extremo? El libertinaje. Y en eso se va a mover usted y yo, nos vamos a mover durante toda nuestra vida. Cristianos que se mueven hacia el legalismo o hacia el libertinaje. ¿Y qué es el libertinaje? El libertinaje es sencillamente la creencia de algunos que dicen: yo ya soy salvo. Y como dijo la secta esa creciendo en desgracia, una vez salvo, siempre salvo. Entonces, como yo ya soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera, lo que se me antoje, porque yo ya soy salvo. Y entonces hay cristianos así, que viven en pecado, sencillamente dizque porque tienen libertad para eso. ¿Cuál es la opción entonces? ¿Cómo nos podemos mantener libres? Si no es el legalismo y si no es el libertinaje, ¿cuál es la opción que tenemos? La única opción que usted y yo tenemos es permitir que el Espíritu Santo de Dios controle y gobierne nuestras vidas. La opción para mantener la verdadera libertad se llama el Espíritu Santo de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Qué tal si le das un aplauso al Espíritu Santo de Dios? Pero la pregunta del $1.000.000 es: bueno, sí, el Espíritu Santo nos va a hacer libres, pero ¿cómo? ¿Qué es la forma, de qué manera el Espíritu Santo me hace libre? Y yo le quiero recordar lo que dice el texto. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Dígaselo a alguien: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. ¿Y qué tal si nos animamos todos y lo decimos con toda la fe del corazón? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Una vez más, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y denle un aplauso al Señor que nos libertó y a la libertad que tenemos en Él.
quiero que consideremos en esta hora por lo menos 3 implicaciones para poder mantener esa libertad. ¿Cuántos quieren mantener su libertad? Si usted no la cuida, ¿cuál es el riesgo? Que usted se vuelva esclavo. ¿Esclavo de qué? ¿Del legalismo o del libertinaje? ¿Cuál es la opción? ¿Qué tenemos que hacer? 3 palabras claves, anótelas en su corazón. La primera es andar. La segunda es acabar. Y la tercera es aprender. ¿Cuáles son? Andar, acabar y aprender. Un poco más animados con la primera. Y la segunda. Y la tercera. Esos 3 elementos nos van a ayudar a mantener la libertad cristiana. Mire el versículo 16 como lo dice Pablo. Mire cómo lo traduce la Reina Valera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál es la orden del Señor aquí? Andar en el Espíritu. ¿Qué será eso de andar en el Espíritu? ¿Será andar como medio englobado? Porque uno conoce gente que está por allá medio despistada. ¿Será eso andar en el Espíritu? No, eso no es andar en el Espíritu. Mire cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Una explicación. Al momento de recibir a Cristo, ¿y cuánto ya recibimos a Cristo en nuestro corazón? Al momento de recibir a Cristo, recibimos parte de la naturaleza divina. Como dice el apóstol Pedro, fuimos llamados a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando usted le entregó su vida a Cristo, la persona del Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. ¿Cuántos se alegran por eso? Y entonces a partir de ahí, en su vida, hay una lucha. Hay una guerra. Y es una guerra que el apóstol Pablo la llama la guerra entre la carne y el espíritu. Es una guerra terrible. Mire versículo 17. Pablo describe esa guerra. Dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu. La carne desea lo que es contrario al espíritu. Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. ¿Y qué más dice? De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Antes de conocer a Cristo, ¿cuántas naturalezas teníamos en nosotros? Una, era la naturaleza de la carne, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Pero al recibir a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y se forma una lucha. Porque la naturaleza carnal se resiste. ¿Y qué quiere hacer la naturaleza carnal? ¿Lo malo o lo bueno? ¿Y qué quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros? ¿Lo malo o lo bueno? Y están allí en una lucha terrible. Y les tengo noticias. ¿Cuánto cree usted que va a durar esa lucha? ¿Hasta que se bautice? ¿Hasta que hable en lenguas? ¿Hasta que empiece a predicar? ¿Cuánto va a durar esa lucha? Toda la vida. Por eso es que usted ve cristianos que son buenos cristianos, cristianos sinceros, pero que de un momento a otro fallan y pecan. ¿Por qué pecaron? Porque tienen adentro una lucha. Y lamentablemente en esa ocasión parece ser que la carne ganó la pelea. Y se ha notado que cuando un cristiano falla, los que más se dan cuenta son los no cristianos. Porque cuando usted falla y se equivoca en la empresa, ¿qué le dicen? Ja, ja, ja. Y dice que cristianos.
Y en la universidad usted hizo algo indebido. ¡Ah! ¿Y eso que es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Oigan, no nos rebajan media, hermano. No nos rebajan absolutamente nada. Esa es la lucha que tenemos. La naturaleza carnal o la naturaleza pecaminosa fue lo que heredamos de Adán. Y la naturaleza espiritual fue lo que recibimos de Cristo, el Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, siendo él quien es, él tiene que exponer la lucha que él tiene. Mire cómo lo dice en Romanos 7:15. Pablo escribe y dice: esta también es mi lucha. Esta es la batalla que yo enfrento. ¿Qué dice Pablo? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Le suena familiar? Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque, ¿qué dice? Deseo hacer lo bueno. ¿Qué ocurre? No soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino que ¿qué termino haciendo? El mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley. ¿Cuál ley? Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Pues en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente. ¿Y cómo lo tiene? Cautivo. ¿Y qué dice Pablo en una exclamación como de impotencia? ¿Qué dice? Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Así que óigame, tenemos que ser conscientes, tenemos una lucha espiritual. La carne y el espíritu están luchando dentro de nosotros y va a ser una lucha que va a durar toda la vida. Y la única forma de ganar esa batalla es andando en el espíritu. La única forma de ganar esa batalla es permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Y yo quiero hacer una pregunta. Piensen la respuesta. ¿Son todos los cristianos guiados por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Mire su Biblia, Romanos 8:14. El apóstol Pablo dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Son todos los cristianos guiados por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Todos son guiados por el Espíritu Santo. Pero no todos obedecen al Espíritu Santo. ¿Pero que el Espíritu Santo guía a todos los cristianos? Sí. ¿Que todos los cristianos lo obedecen? No, se lo ilustro. El Espíritu Santo mañana muy temprano lo despierta a usted y le dice: oye, son las 5, recuerda la importancia de orar, de tener un tiempo con Dios, tienes que crecer. El Espíritu Santo te está guiando, pero ¿tú qué puedes decirle? Yo tengo mucho sueño, tengo frío. ¿Te está guiando el Espíritu? Sí. ¿Lo estás obedeciendo? No. Tú vas por la calle y va una niña con escasa de ropa porque hay mucha necesidad y mucha pobreza en el mundo, y tú la ves y el Espíritu te dice: cuidado mis ojitos lo que veis. El Espíritu Santo te acusa, te dice: ojo, no mires. Pero la pregunta es: ¿te va a obligar? ¿Pero te está guiando?
¿Cuál es el problema? El problema no es que el Espíritu Santo nos guíe o no. El problema es que si usted o yo lo estamos obedeciendo. Por eso cuando la Biblia dice andar en el Espíritu, sencillamente es permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Es decir, obedecer sus impulsos y dejar que Él controle nuestra vida. Eso es lo que yo quiero decir cuando digo andar en el Espíritu. Es que tú seas consciente de que el Espíritu Santo siempre te está guiando, siempre te está hablando. El problema es que no siempre le oímos y no siempre le obedecemos. Andar en el Espíritu es escucharlo y es obedecerlo. Andar en el Espíritu es permitir que nuestra vida sea totalmente controlada por Él. La ley no funciona. Las leyes no funcionan. Vaya a un niño y dígale, no se suba ahí. ¿Qué ocurre? Más rápido lo hace. Mire, usted pasa por una casa y hay dos casas que quedan en la misma cuadra y en una esquina un señor muy prevenido colocó un aviso que dice, prohibido botar basura aquí. Y el otro no colocó aviso. ¿A dónde cree usted que van a botar más basura? ¿A dónde cree? ¿A dónde está el aviso? ¿Por qué? Porque pareciera ser que la ley, en lugar de controlarnos a no hacer lo malo, parece que nos anima a hacer lo malo. Entonces hay muchos que quieren tratar de vivir para agradar a Dios y tener libertad por medio de normas. No se peine así, no se maquilla así, no se ponga pantalón, no trabaje el sábado, no coma cerdo y cualquier cantidad de normas que no son otra cosa sino legalismo. Eso es esclavitud. Eso no nos va a liberar, eso no nos va a cambiar. La única forma como vamos a ser cambiados es cuando aprendamos a obedecer la voz del Espíritu Santo de Dios, cuando aprendamos a reconocerlo a Él y cuando le hagamos caso. Ese día nuestra vida va a empezar a cambiar. Tratar de cambiar nuestra vida en nuestras fuerzas es como barrer un polvero, un tierrero sin echar agua. ¿Qué ocurre? Vaya en un cuarto y empiece a barrer un poco de polvo sin echar agua. ¿Qué ocurre? Se levanta el tierrero. Y eso es lo que hacen muchos legalistas. Lo único que hacen es levantar tierrero. Pero eso cambia la cuestión. No, si usted quiere barrer esa tierra, ¿qué tiene que hacer? Échele agüita. Y el agüita va a hacer que se limpie sin levantar tierrero. Y sabe, esa agüita representa la persona y el poder del Espíritu Santo que nos cambia, que nos libra, que nos transforma de una manera sobrenatural. ¿Puede usted reconocer al Espíritu Santo y darle un aplauso de gratitud? Sí, Señor, gloria a Dios. Nuestras buenas intenciones, ¿de qué sirven sin ayuda del Espíritu? De nada. Pablo decía, quiero hacer lo bueno y hago lo malo. No puedo. Y lo que está diciendo Pablo no es que no se pueda. Lo que está diciendo Pablo es que él no puede y usted no puede y yo no puedo. Nadie puede en sus fuerzas cambiar. La única forma de cambiar es rindiendo nuestra vida al control y al poder del Espíritu Santo de Dios. Esto no es un trabajo de autosuperación. Esto es un trabajo de rendirnos al poder del Espíritu Santo. Por eso ande en el Espíritu. La segunda implicación para mantener la libertad es acabar. ¿Y con quién hay que acabar? Con la vieja. Con la vieja naturaleza, así la llama Pablo. Acabar con la vieja naturaleza. Mire el versículo 24, 5:24, lo que dice el texto bíblico. Léalo conmigo bien animado. Los que son de Cristo Jesús. ¿Cuántos son de Cristo Jesús? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones
y deseos. ¿Qué han hecho los que son de Cristo? ¿Qué hacen con la naturaleza pecaminosa? La crucifican. Recuerde, tenemos dos naturalezas adentro peleando. Y si somos de Cristo, ¿qué tenemos que hacer con la naturaleza pecaminosa? Crucificarla. La crucifixión fue el método que inventaron los romanos para castigar a los delincuentes más peligrosos del imperio. De manera particular, para matar a los que se rebelaban. La rebelión se atacaba y se controlaba por medio de la crucifixión. Y esta crucifixión era un método para matar a las personas, pero era un método con algunas características. Uno es que era un proceso lento. No era como la guillotina, que es de tiempos más recientes, sino que era colgarlo en una cruz y esa persona podía durar allí días enteros. Algunos hasta duraban semanas hasta que morían. ¿Por qué? Por desangramiento, por asfixia. Pero la crucifixión no solo era un proceso lento, era un proceso doloroso. Era muy doloroso, era vergonzoso. Además de eso, era un proceso visible. Si usted y yo hubiéramos vivido en la época del Imperio Romano, por las vías que comunicaban al imperio, en las calles, ¿qué podíamos encontrar? Personas crucificadas. Pero eso sí, ellos decían que era un método efectivo, porque la persona moría porque moría. ¿Y qué es lo que dice Pablo que tenemos que hacer con nuestra naturaleza pecaminosa? Crucificarla. Es decir, esto es un proceso lento, doloroso, visible y efectivo. ¿Cuánto vamos a durar en este proceso de crucificar la carne? Toda la vida. Por eso tenemos que acabar con esa naturaleza pecaminosa. Pablo las describe en el versículo 19. Echemos una miradita a ese listado. Pablo dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, y empieza a mencionar. Y cuando uno mira las obras de la carne que menciona Pablo, uno las podría agrupar fácilmente en 4 grupos. Un primer grupo es el grupo de los pecados en el área sexual. ¿Y cuáles son estos pecados? Dice la Biblia: adulterio, fornicación, ¿qué más? Aquí en este texto lo dice de otra manera. Dice inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. La Reina Valera dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Es decir, pecados en el área sexual. Son evidentes. Esa es la obra de la carne. ¿Y qué son esos pecados en sí? Son sencillamente el hecho de tener un bajo concepto del sexo. ¿Usted cree que el sexo lo creó Dios? ¿Usted cree que el sexo es bueno? ¿Usted cree que el sexo es una bendición? Sí. Algunos no están convencidos. Debe ser porque son solteros o porque tienen un matrimonio en una problemática un poco complicada. Entonces los entendemos. Pero en conclusión, el sexo lo creó Dios y lo creó como una bendición para deleite. Pero Dios dijo que el sexo es un deleite que debemos disfrutar única y exclusivamente dentro del matrimonio. Los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y pueden decirnos retrógradas, retrasados y díganos lo que quiera, pero personas que viven teniendo relaciones sexuales sin ser casadas tienen problemas. Están controlados totalmente por la naturaleza pecaminosa. Los otros pecados están relacionados con el área espiritual. ¿Y cuáles son? Versículo 20 dice: idolatría y hechicerías, idolatría y brujería.
Son pecados espirituales. Y así como los pecados sexuales es tener un bajo concepto del sexo, estos pecados espirituales radican en tener un bajo concepto de Dios. Porque es la estupidez de fabricar un muñequito y creer que eso es Dios. Ese es un bajo concepto de Dios. El Dios nuestro, el Dios de la Biblia, es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Esta tierra escasamente es el estrado de sus pies. Nuestro Dios es más grande que cualquier figura y que cualquier imagen. Bajo concepto de Dios. Y en el versículo 21 dice: y envidias, borracheras, orgías, y por si acaso, ¿qué dice Pablo? Y si se me olvidó algo, y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero hay unos pecados allí que algunos podrían pensar que son pecados, si fueran católicos los llamarían pecados veniales, ¿cierto? ¿Cómo qué pecados? Miremos algunos de ellos. Dice en el versículo 20: idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. ¿Qué cree que por pecados como eso la gente se puede condenar? ¿Sabe? Últimamente los evangélicos en Colombia se les ha dado por creer que los pecados imperdonables son los pecados de orden sexual. Y de manera particular los pecados de homosexualismo, lesbianismo y otra cosa. Hay gente que dice: uy, no, esos se van a... Y yo digo: sí, si no se arrepienten se van a condenar. Pero uno que adultera, ¿se irá a condenar? Uno que está controlado por la ira y por la envidia, ¿se podrá condenar? Claro que sí. Porque dice el texto: los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. Pregunta que me han hecho muchas veces: pastor, ¿la salvación se pierde? Significa que si alguien conoce a Cristo, es cristiano y de repente tiene uno de estos pequeñitos, no hablemos de los grandes para no escandalizar, un arrebato de ira, ¿puede perder la salvación? ¿Se pierde la salvación? Mire lo que dice el último texto, la última frase, versículo 21. Les advierto ahora, como antes lo dije, que los que practican, esa es la palabra que hay que subrayar. ¿Quiénes no heredan el reino de Dios? Los que practican. ¿Un arrebato de ira me lleva a perder la salvación? ¿Sí? Volvamos a leer: los que practican. Y si alguien practica el pecado, lo que está demostrado es que no ha recibido la persona del Espíritu Santo y por lo tanto no ha sido salvo. Y si no ha sido salvo, no puede perder lo que nunca ha tenido. Claro, son los que practican tales cosas. Porque mire, si usted recibió al Espíritu Santo, usted puede pecar. No debe, pero puede. El Espíritu Santo no va a impedir siempre que tú peques, pero siempre, siempre, siempre va a impedir que tú disfrutes.
Porque si tú eres cristiano y pecas, después de que pecas, ¿qué ocurre? ¿Cómo te sientes? Ay, no, es que me sacó la piedra fulano, pero dije esto, no debía haberlo hecho. El Espíritu Santo está ahí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Te convence, te redarguye, te arrepientes, cambias y por lo tanto mantienes tu salvación. ¿Sí, amén? No vamos a discutir sobre eso porque llevamos más de 2000 años discutiendo eso, pero la verdad es que en este texto no hay razón para enseñar eso. Es a los que practican tales cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces con esa naturaleza pecaminosa? Tenemos que crucificarla, tenemos que acabarla. ¿Y cómo puede uno acabar algo que es malo? Hay varias formas. Cuando una persona lamentablemente tiene cáncer y va al médico para poder matar eso malo, ¿qué hacen? Lo cortan, lo extirpan. Es una forma, extirpar el mal. Otra forma es por medio de la violencia. Este país es experto en matar, lamentablemente. La violencia. Y lo que dice Pablo aquí sugiere violencia. Porque ¿cómo dice que hay que tratar a la naturaleza pecaminosa? Con cariño, con ternura. ¿Cómo hay que tratarla? Con violencia hasta tal punto de crucificarla. El problema es que hay algunos cristianos que ¿qué hacen con la naturaleza pecaminosa? La consienten. Ay, yo soy así. Ay, como la salvación no se pierde. Sí, no la vas a perder si no la tienes. Pero ¿sabe cuál es el mecanismo más efectivo realmente para hacer que la naturaleza pecaminosa se muera? Es no alimentándola. Si un niño nace y no lo alimentamos, ¿qué va a pasar con ese niño? Se va a morir. Si usted va al vivero y compra una flor, una planta muy linda y no la alimenta, ¿qué pasa? Si usted tiene una amistad con alguien pero no alimenta esa amistad, ¿qué ocurre? Y aún matrimonios que empezaron con mucha fuerza pero se acaban. ¿Por qué se acabó ese amor? Porque nunca se alimentó. Asimismo, la naturaleza pecaminosa, si no la alimentamos, se muere. ¿Dónde radica el problema? Que lamentablemente a veces lo que más pasamos haciendo es alimentándolo. Pastor, ¿qué será? ¿Qué será que yo lucho tanto en mi vida sexual? A mí me cuesta tanto trabajo ser fiel, dice un hermano. Y allá en el fondo de la música de su local suena la canción, una aventura es más bonita. ¿Qué será? Estás alimentando esa naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros decimos que un cristiano no debería escuchar música mundana, sencillamente es porque al hacerlo estás alimentando la naturaleza pecaminosa. Deberíamos escuchar y cantar aquello que glorifica a Dios y que alimenta nuestro espíritu en lugar de estar alimentando la carne. Si tú la alimentas, ahí va a estar esa naturaleza viva. ¿Qué programas de televisión ves? ¿Cómo utilizas tu computador, tu celular? Porque probablemente sin darte cuenta, ¿qué estás haciendo? Alimentando la naturaleza pecaminosa. Se va a fortalecer. En lugar de eso, póngala a aguantar hambre. Que aguante hambre, que se muera. Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio de quién. ¿Cuál es el secreto aquí realmente para matar la carne? No es su fuerza, no es su actitud positiva, no, la clave es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios nos va a ayudar a dar muerte a la naturaleza pecaminosa y vamos a poder vivir. Por eso tenemos que dejar de ser carnales. En México así se saludan, ¿cierto? Órale, carnal, ¿qué hubo, carnal?
Y hay hermanos aquí en Colombia que nos va a tocar emplear ese saludo porque son carnales. Y no solo carnales porque estén pecando de pecados escandalosos. Carnal sencillamente es aquel que es controlado por su naturaleza caída. Y si usted es de aquellos que son legalistas, ¿un legalista qué es? Pues es un carnal que quiere mantener la libertad en sus fuerzas. No, en sus fuerzas jamás va a poder tener libertad. Solo por el poder del Espíritu Santo vamos a tener libertad. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:5, dele un aplauso al Señor. Colosenses 3:5, ¿qué dice Pablo? Léalo fuerte, anímese y leámoslo junto. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Porque por estas cosas viene el castigo de Dios. Y mire el verbo en el que está el versículo 7. Ustedes las practicaron, ya no, las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, ¿qué hay que hacer ahora? Abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Hermanos, con la carne no podemos ser contemplativos, tenemos que ser duros, al punto de llegar a decir, como decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a matar la vieja naturaleza. Vamos a acabar con esa vieja naturaleza. Pero una tercera implicación es que mantener la libertad implica, en tercer lugar, aprender de Jesús. Si usted realmente quiere conservar, mantener la libertad, tiene que vivir como Jesús vivió. Y alguien puede decir: no, pero es que Jesús tenía ventaja. No. Jesús es Dios, pero cuando Él vino a esta tierra, Él se despojó de su derecho de ser Dios. Siguió siendo Dios, pero nunca usó sus atributos o sus poderes como Dios. Él vivió en esta tierra como hombre, pero como un hombre lleno del Espíritu Santo. Así que si Él estaba lleno del Espíritu Santo y pudo vivir la vida como Él la vivió, nosotros también podemos, porque tenemos el poder del Espíritu Santo hoy también. El versículo 22 y 23 del capítulo 5 son la descripción del carácter de Cristo. Describen cualidades del carácter de Cristo. Y son cualidades que usted y yo, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos que ir desarrollando cada vez más. Y mire cómo lo dice. Versículo 22. Es un término de contraste. Dice: en cambio, es decir, a diferencia de la naturaleza pecaminosa, en cambio, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Fíjate lo interesante de este texto, porque como algunos sabrán, aquí vamos a mencionar 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sin embargo, la manera como lo dice el texto es: no son los frutos. ¿Qué dice? El fruto.
Y no es el fruto producido por el autoesfuerzo humano, es el fruto producido por la persona del Espíritu Santo. Es decir, esto no es un curso de autosuperación, de actitud positiva. Esto es sencillamente aprender a rendirnos al Espíritu para que Él produzca en nosotros el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Amor. Y entonces, pastor, ¿qué es gozo, paz, paciencia? Esas otras características no son más, sino sencillamente las diversas formas en que el amor se manifiesta. Pero son amor. Veámoslo rápidamente. Amor en sí es procurar el bien de los demás. La carne no procura el bien de los demás. La carne, ¿qué bien procura? Es egoísta. El amor procura el bien de los demás. ¿Qué es gozo? Gozo es amar con alegría. No es la alegría que produce las cosas materiales o que todo salga bien. No, un cristiano tiene gozo aunque las cosas salgan mal, porque al final de cuentas él sabe que Dios tiene el control de todo y que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. El cristiano lo sabe y lo tiene muy claro. Siguiente cualidad, paz. ¿Y qué es paz? La paz es amor en reposo. Es sencillamente confiar que todo está en las manos de Dios. No es la ausencia de problemas. Usted puede tener el problema más grande, el dictamen médico más grande, pero usted puede tener paz. ¿Y por qué tiene paz? Porque todo está en las manos de Dios. Todo está en las manos de Dios. Siguiente virtud, siguiente cualidad. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el amor que soporta. Y eso es algo que se requiere en los matrimonios. Porque hay cosas de su esposo, de su esposa que usted dice, Señor, dame. ¿Y qué es paciencia? Es el amor que soporta. Y esa palabra en el griego es alguien que es lento para enojarse. Pero hay algunos que como no son espirituales, son carnales, no son lentos para enojarse, sino parecen fosforitos, ¿no? Cualquier cosa y ya arman el escándalo. Sigamos. Benignidad. ¿Qué es benignidad? Es el amor reinando. La benignidad es sencillamente buscar oportunidades para ayudar al que realmente lo necesita, al que tiene problemas. Esa palabra también es amabilidad. ¿Qué es una persona amable? Una persona amable es una persona que siempre está buscando cómo ayudar a los demás. Y como siempre está buscando ayudar a los demás, ¿qué hacen los demás? Lo aman. Es amable. Amable es que es fácil de amar. ¿Y cuántos conocen gente amable? ¿Y cuántos conocen gente insoportable? También, ¿cierto? Bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad es amor en acción. Y se refiere al que hace el bien, al que discierne lo que es correcto y siempre hace lo bueno. Eso es bondad. Fe. ¿Qué es fe? Fe en esencia es fidelidad. Alguien que es digno de confianza. Eso es fe. Mansedumbre. Este es muy interesante. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es amor que agacha la cabeza o humildad. ¿Y a la carne le gusta agachar la cabeza? Cuando hay un problema en la casa, usted está peleando con su esposa, usted, hermano, siempre dice, sí, mi amor, es mi culpa, lo admito, perdóname. Y usted, hermana, también dice, no, 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 gordito, es mi culpa, yo lo admito, ¿sí? ¿Así son las peleas suyas?
Generalmente lo que hacemos es buscar reclamar nuestros derechos y porque tenemos derecho. Templanza o dominio propio. Y hace 8 días decíamos que algunos no tienen dominio propio, sino demonio propio. Dominio propio, templanza, es el sano amor propio. Tiene que ver con la disciplina de un atleta. Es aquel que desarrolla la capacidad de andar en el mundo sin contaminarse, una persona que es disciplinada. Ese es el fruto del Espíritu, es amor. ¿Por qué? Porque mire 5:14, dígame en qué se resume toda la ley de Moisés. ¿Cuál es el resumen de la ley? Dice 5:14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El Espíritu Santo quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Quiere que aprendamos a amar y que de esa manera cambiemos y transformemos al mundo. La Biblia dice en el versículo 23, la última frase dice, humildad y dominio propio, contra tales cosas que no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Que no hay límite. Es decir, ¿usted ha conocido a alguien al que se le prohíba ser paciente? Mire, si usted no quita esa paciencia, vamos a tener problemas, ¿sí? ¿A alguien lo han metido a la cárcel por ser muy paciente? Pero sí se ven muchos que los han metido por ser impacientes. ¿A alguien los han metido a la cárcel por tener mucho gozo y mucha alegría? No, contra tales cosas no hay ley, no hay límite. ¿Cuánto gozo es permitido? ¿Cuánta paz es permitida? No hay ley, no hay límite. Y esa es la invitación. Nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida el carácter de Cristo. Pero ¿cómo se hace? Porque la Biblia dice el fruto. Y quiero que usemos una analogía agrícola. Dígame por favor, si fuéramos una comunidad agrícola, ¿qué necesitaríamos para que hubiera fruto? ¿Qué es lo primero? Semilla, tierra, abono, agua, un agricultor, algo así. Usted podría tener una finca y pasársela allí orando y clamando a Dios, pero si no siembra una semilla, nunca habrá fruto. ¿Y cuál es la semilla que tenemos que sembrar en nuestra vida para que se produzca el fruto del Espíritu Santo? Esta es la semilla que produce el fruto del Espíritu Santo. Pero no es el libro, no es el papel, es colocar estas palabras que están ahí dentro de mi corazón. Porque mi corazón, ¿qué termina siendo? La tierra donde esta semilla es sembrada. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo con esta semilla que es sembrada en mi corazón? La va a abonar, la va a fertilizar y va a dar un fruto abundante y permanente para la gloria de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quieres tener una vida llena del fruto del Espíritu? ¿Qué tienes que hacer? Alimenta tu espíritu. Ese es el alimento para el espíritu. Alimenta tu espíritu. El Facebook no alimenta tu espíritu. Las redes sociales no alimentan tu espíritu. La palabra de Dios sí alimenta tu espíritu. Eso es lo que alimenta.
Alguien dijo que dentro del ser humano hay dos lobos y que esos dos lobos viven en una continua pelea. El lobo del bien y el lobo del mal. ¿Cuál ganará la pelea finalmente? ¿El lobo del bien o el lobo del mal? No. ¿Sabe cuál lobo va a ganar? No es el del bien ni del mal. ¿Sabe cuál va a ganar? El que tú alimentes. ¿Quién va a ganar la pelea en tu vida? ¿La carne o el espíritu? Lo que tú alimentes. La libertad cristiana no la vamos a lograr por legalismo, no la vamos a lograr por libertinaje. La libertad cristiana la vamos a ganar por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a mantener y a conservar esa libertad. Cuentan que un día iba una alondra, un pequeño pajarito, una alondra, iba con su padre volando por el cielo. Y su padre le iba hablando y lo iba aconsejando, pero la alondra no le prestó mucha atención. A la alondra le llamó más la atención el sonido de una campanita de un vendedor que en el pueblo vendía lombrices. Así que se dejó distraer y bajó a donde este vendedor, y el vendedor decía: 2 lombricitas por una plumita. Y a la alondra le gustaban tanto las lombricitas que no dudó en arrancarse una plumita, y a partir de ahí todos los días iba a buscar al vendedor. 2 lombricitas por una plumita. Un día el vendedor mejoró la oferta y la oferta era 10 lombricitas por 5 plumitas. Y él empezó a quitarse, y después de comer todos estos gusanos quiso volar, pero no pudo. Se dio cuenta tarde que había perdido sus alas, su capacidad de volar, y por ende había perdido su libertad. Las había cambiado por un montón de gusanos. Y hay cristianos así, que lamentablemente han perdido su libertad. ¿Y por qué han cambiado su libertad? Por un montón de gusanos. Vamos a mantener la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Vamos a conservar esa libertad que el Señor nos ha dado. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cierre sus ojos en esta hora. Reflexione en esta palabra que usted acaba de escuchar. La verdadera libertad no viene por normas, no viene por leyes. La verdadera libertad no viene por hacer lo que se nos da la gana. La verdadera libertad viene por la persona del Espíritu Santo. La verdadera libertad nos convierte en siervos de Dios y en siervos de los demás. Aquella persona que es verdaderamente libre demuestra su libertad sirviendo a Dios y sirviendo a otros. Cierre sus ojos y piense en esta hora en la manera como puede llevar a la práctica esta palabra. ¿Qué vas a hacer con la palabra que acabas de escuchar? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué cambios harás en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Hay que andar en el Espíritu. El Espíritu Santo guía a los cristianos, pero no todos los cristianos lo obedecen. ¿Cómo estás frente a eso? ¿Es realmente tu vida una vida guiada por el Espíritu? Tenemos que acabar con nuestra naturaleza pecaminosa. Los que practican tales cosas no heredarán
al reino de Dios. Tenemos que aprender de Jesús. Jesús es nuestro modelo. Tú no vas a encontrar libertad en el legalismo, en la religión. Tú no vas a encontrar libertad en el libertinaje. Solo en Cristo, solo en Jesús, en aquel que dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y yo quisiera orar en esta hora. En primer lugar, quisiera orar por aquellos amigos que nos visitan, que han escuchado esta palabra y que al escuchar esta palabra dicen: pastor, ore por mí, yo necesito encontrar la verdadera libertad. Y si Jesús es el que me hace libre, yo quiero conocerlo a Él. He vivido en libertinaje o he vivido en legalismo y no quiero seguir así. Quiero ser verdaderamente libre. Si hay alguien aquí en esta hora que quiere hoy entregarle su vida a Jesús y experimentar la libertad que solo Él puede dar, hágamelo saber levantando una de sus manos. Aquellos amigos que están aquí por primera vez, Dios te bendiga. Tenga su manito allí levantada. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más en esta hora? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tenga su manito levantada, solo quiero saber dónde está usted para orar y acompañarle. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Con su manito levantada y con sus ojitos cerrados. Y de todo corazón repita conmigo esta oración, hágalo de corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados, porque por tu muerte yo tengo vida, tengo perdón, tengo libertad. Señor Jesús, hoy te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me laves con tu preciosa sangre, que me limpies. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Jesús, hazme libre y ayúdame a mantener mi libertad. Amén. Amén. Damos un aplauso al Señor por los que hoy entregan su vida a Jesús. Usted que nos sigue a través de las redes sociales y hoy toma esa decisión, usted es libre por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y puede mantenerse libre por lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en su vida. Queremos tomar el nombre de las personas que hoy nos visitan por primera vez. Por favor, regálenos 3 minuticos. Usted que nos visita, salga al pasillo. Estos hermanos que tienen un chaleco azul quieren atenderle por 3 minutos. Así que mientras la iglesia se coloca en pie, los amigos, por favor, pueden subir al segundo piso. Permítanos atenderlos en esta hora. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Díselo, anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado,
ven y limpia todo lo que hay en mí. Levante su voz y dígalo. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Mientras la música suena, hablemos con Dios en esta hora. Hable con Dios, empiece a orar. Cierre sus ojos. La oración es la respuesta del hombre a la palabra de Dios. Ya Dios te habló, ahora tú háblale. Dile a qué te comprometes. ¿Qué vas a hacer con el desafío que Dios hoy te plantea? El desafío de andar en el Espíritu, de obedecer la guianza del Espíritu en tu vida. Señor, te rogamos y te suplicamos en esta hora que nos perdones. Perdónanos, porque sin duda alguna tú guías, pero nosotros no obedecemos. Perdóname. Señor, dame fuerzas para obedecer. Tú eres el que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Espíritu Santo, en nosotros no hay fuerza. En nosotros no hay poder para obedecerte. Por eso rendimos nuestra vida, nuestra mente, nuestras emociones, todo lo que somos. Espíritu Santo, lo rendimos al control tuyo y te pedimos, Señor, que nos hables y que nos des la fuerza para obedecerte. Espíritu Santo, en esta hora reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Reconocemos, Señor, que tenemos una naturaleza dentro que batalla. Algunos en unas áreas, otros en otra. Unos en el área sexual, otros en el área espiritual, otros en el área relacional, otros en otras áreas, Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos una batalla, pero no vamos a ganarla en nuestras fuerzas. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a no alimentar más nuestra carne, que nos ayudes a no alimentar más nuestra naturaleza pecaminosa, y que nos ayudes en lugar de eso a alimentarnos de la palabra. Permite, Señor, que podamos alimentarnos cada día de tu palabra, que es la semilla que produce el fruto del Espíritu. Espíritu Santo, ayúdanos. Forma en nosotros el carácter de Cristo. Que cada día que pasemos en esta tierra, en esta lucha, nos parezcamos más a Jesús. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Señor, yo te pido que des la fuerza a tus hijos, la fuerza para vencer, la fuerza para batallar, la fuerza para resistir a la tentación. Que les des, Señor, la fuerza para alimentar el Espíritu, para vivir cada día de la palabra. Espíritu Santo, gobiérnanos. Espíritu Santo, contrólanos. Haz de nosotros personas cada día más parecidas a Jesús. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Yo te pido en esta hora que lleves en paz a tu iglesia, que abras puertas de bendición, que cierres puertas de peligro, de pecado, que les des la gracia, la sabiduría para vivir la vida sin legalismo, sin libertinaje. Que les ayudes a vivir una vida controlada por la presencia, por la persona
y por el poder del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Con gozo decimos amén, amén. Dios les bendiga, les guarde.